Muy buenos días, y en el área Ciencia y Tecnología continuamos con la experiencia de aprendizaje integrada, esta vez con el título Explicamos la importancia de la salud en un emprendimiento en el contexto de la pandemia. Vamos a continuar. Muy bien, explicamos entonces la importancia de la salud en un emprendimiento en el contexto de la pandemia, recordando básicamente los temas que ya venimos desarrollando y considerando que todo ello se va a resumir en el presente cuadro. Muy bien, vamos a ver aquí, hay un tema que hemos estado tratando y hay que puntualizarlo adecuadamente, y es el ADN. El ADN, para poderlo comprender, hay que verlo a la luz de un segundo término que es el ARN. Para recordar, ARN, ácido ribonucleico, ADN, ácido desoxirribonucleico. Muy bien, el ácido desoxirribonucleico tiene un proceso llamado transcripción por el cual se va a producir el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, que también tiene un proceso llamado, o usa un proceso llamado traducción, fabrica proteínas. ¿Y qué proteínas? Pues las estructurales y las reguladoras. Dos tipos de proteínas básicamente. Las estructurales pues sirven para generar justamente la estructura del ser. En cambio, las enzimas son proteínas reguladoras que ayudan de diferente forma en los procesos que desarrolla el ADN. Por ejemplo, en la replicación, cuando el ADN busca hacer más ADN idéntico a sí mismo, cuando busca duplicarse, cuando busca replicarse, sería el término más preciso. También cuando se desarrolla la transcripción, es decir, que el ADN se transcribe para fabricar el ácido ribonucleico. Y también ayuda con la traducción, es decir, cuando el ácido ribonucleico en un proceso fabrica proteínas. Todo eso lo generan estas proteínas reguladoras llamadas enzimas. Esto es muy importante porque entonces ya nos damos cuenta de que ADN y ARN no son lo mismo. Sin embargo, son muy cercanas porque ambos ácidos trabajan a nivel celular. El ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, tienen componentes, partes, formas, etcétera, que ahora apreciamos. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el ADN, cómo el elemento esencial es la desoxirribosa. Y la desoxirribosa tiene una formulación química que está expresada ahí, la tenemos a la vista, ¿no? Y se compone básicamente de estos cuatro elementos, estas cuatro que son adenina, timina, citosina y guanina. Miren la diferencia con el ARN. Recuerden lo que hemos visto aquí. El ADN se transcribe para fabricar ARN. El ácido desoxirribonucleico fabrica el ácido ribonucleico. Entonces, miren aquí cómo el ARN tiene no desoxirribosa, sino ribosa. Ya hay un cambio ahí. Y ese cambio lo vamos a notar cuando veamos también aquí el componente diferenciador, y es el uracilo.
Fíjense que coinciden adenina, citosina, guanina, pero aquí en ADN tenemos timina y en ARN tenemos uracilos. Estas son las diferencias básicas que podemos notar de manera rápida. Continuamos. ADN y ARN están dentro de la célula. Muy bien. ¿Y dentro de la célula dónde? Pues allí, básicamente en el núcleo de la célula y en el citoplasma, básicamente, ¿no? El citoplasma envuelve a este ADN y ARN que se encuentran en el núcleo de la célula. Bien, ahora nosotros podemos ver a la izquierda una célula. Fíjense, ahí está la célula. De la célula tomamos el núcleo y del núcleo, parte más pequeña, tomamos un cromosoma. ¿Qué vamos a encontrar en un cromosoma? Pues esta doble hélice que nosotros conocemos como ADN. Esta doble hélice ya hemos visto que tiene adenina, timina, citosina, guanina. Claro que sí, porque está en la doble hélice. Fíjense que el ADN es una doble hélice helicoidal que está allí dibujada. Fíjense en el ARN a la derecha, mismo dibujo, y van a ver que no es una doble hélice, sino solamente una de estas hélices que están orbitando pues en el mismo sentido, ¿no? En el mismo lugar. Ahora, nosotros podemos notar que esta cadena de ADN pues ya se compone de varias partes. Es una cadena, por tanto tiene varios eslabones. Cada eslabón de esa cadena de ADN es un gen. Los genes, por tanto, se vuelven en unidades más básicas dentro del ADN. Ahora, el ADN tiene un esqueleto de azúcar fosfato. Y claro, se puede apreciar allí, fíjense, primero en el dibujo de la izquierda, extrema izquierda, fíjense, ahí tenemos en colores la citosina, la guanina, la timina, la adenina. Ahí está, en colores. Y se replica el ADN. Ahí se ha puesto un cuadrado blanco que replica un gen, ¿no? Ahí está un gen. Ahora, fíjense ese cuadradito blanco ampliado. Lo estamos ampliando y ponemos esa imagen ahí al centro. Podemos ver cómo está lo que hemos mencionado, la citosina, la guanina, la timina, la adenina. Y ahí, para poder hacer ese esqueleto de azúcar fosfato, fíjense, saliendo de la citosina, por ejemplo, tenemos ahí un pentano que ya se une a ese fosfato con un elemento llamado azúcar, ¿no? Por eso son azúcares las que están allí colaborando en el ADN, que merece una explicación aparte seguramente en la siguiente sesión. Muy bien, lo mismo va a ocurrir con la adenina. Fíjense, ahí tenemos los fosfatos, las letras P en círculo representan a los fosfatos y estos pentágonos representan azúcar. Y esto pues lo tenemos ahí representado como una ampliación, repetimos, del gen. El gen está duplicándose, está formando el ADN y este es el esqueleto básico que podemos encontrar. Muy bien. Aquí encontramos básicamente lo que ya hemos visto arriba, pero con más detalle. Fíjense, están los componentes de la citosina. Ahí podemos verlo dentro de esta doble hélice, este helicoide que está a nuestra izquierda, pero que se representa de una manera más didáctica en los dibujos del centro. Aquí en el centro de la presentación está el ácido desoxirribonucleico, fíjense, doble cadena, hace un helicoide, una hélice, una doble hélice, y el ácido ribonucleico
Fíjense que solamente es una de estas cadenas. Ahí podemos ver cómo necesitamos ese esqueleto, del cual hemos hablado hace un momento, está señalado, y básicamente ahí la ribosa fosfato. Pero ese mismo esqueleto va subiendo y vamos encontrando la desoxirribosa. La desoxirribosa fosfato que está en el ADN. Muy bien, ¿cuál es la característica allí? Que en el ARN no lo encontramos, porque allí solo vamos a observar a los nucleótidos, pero en el ácido desoxirribonucleico vamos a encontrar el par de bases unidos allí, ¿no? Unidos, que consolidan, que unen, que llevan la helicoide. Todo esto recordando siempre que el ADN, el ácido desoxirribonucleico, tiene estos elementos con una diferencia respecto al ARN. Aquí la notamos, y es que citosina tiene los dos, guanina tiene los dos, adenina tiene los dos, pero hay una diferencia porque el ARN tiene uracilo, en cambio el ADN tiene timina. Bien, estos son los nucleótidos que componen, que integran el ARN y el ADN. No hay que olvidar, de la célula obtenemos, visualizamos, observamos el núcleo celular. En el núcleo celular están los cromosomas. En los cromosomas encontramos estas helicoides, y estas helicoides tienen genes, o son los genes. Estos genes, compuestos en su totalidad, unidos en cadenas, forman el ADN, que ya hemos visto en la vista anterior. Tiene a su vez los nucleótidos como adenina, citosina, guanina, timina, y básicamente hacen el proceso que hemos visto aquí. Aquí lo estamos viendo en pequeño, pero aquí, ¿verdad? El ADN entonces, mediante la transcripción, genera el ARN, que se traduce para formar proteínas, que son las reguladoras y las estructurales. Entonces, pues estas reguladoras generan las enzimas que sirven, ya hemos dicho nuevamente, lo estoy repitiendo, que sirven como ayuda en la replicación del ADN, en la transcripción del ADN hacia ARN y en la traducción del ARN en proteínas que, otra vez decimos, son estructurales o reguladoras. Muy bien, entonces aquí estamos mirando eso en resumen. La experiencia de aprendizaje que estamos trabajando nos pide también observar el cuidado de la salud. Y claro que sí, hay que unirlo con experiencias anteriores y sobre todo con el buen criterio. Y esto invita a que podamos hacer ese cuidado de la salud dialogando con, especialmente con la familia. Por supuesto que hay otros entes sociales de los cuales podemos obtener siempre recomendaciones y también medidas que podemos cuidar, tener para poder desarrollar adecuadamente ese cuidado de la salud. Pero partamos del diálogo con la familia, que son los seres amados que siempre están viendo por nosotros. Este cuidado de la salud tenemos que llevarlo en el contexto del emprendimiento. Nos ha dicho el título de hoy, el emprendimiento visto como esas acciones productivas que desarrollamos con la finalidad de lograr el autosostenimiento, el sostenimiento de la familia y el sostenimiento social. Nuestra sociedad requiere que nosotros seamos productivos de algún modo. Hay muchas maneras de ser productivos.
Y este emprendimiento pues tiene muchas formas de poderse ver, ya podemos apreciarlo tanto en una tienda, en un delivery, en el cocinar, en el dibujar, pintar, en el de expender productos, el de prepararlos, el de generar nuevos productos, fabricarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchas formas de desarrollarse el emprendimiento y se puede generar tanto en servicios como en productos. Este cuidado de la salud debe hacerse en el desarrollo del emprendimiento. No podemos permitirnos emprender, desarrollar nuestros negocios sin tener los criterios, los cuidados de la salud de nuestra persona atendida como de nosotros mismos. Máxime si eso va a generar el cuidado de nuestros familiares. Entonces debemos conservar las medidas de prevención y también promoverlas para que toda la sociedad pueda ya superar esta pandemia y podamos seguir emprendiendo, pero en mejores condiciones. A continuación, reflexionamos el pensamiento de Farragh que nos dice: persigue tus sueños o alguien te pagará para que persigas los suyos. Reflexionemos respecto a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos iniciar con un emprendimiento, cuidar nuestra salud y la de los demás? Conociendo los protocolos de bioseguridad y aplicándolos en nuestras actividades emprendedoras, motivando también a los demás. Por supuesto, nosotros tenemos emprendimientos, pero no significa que laboremos sin cuidar nuestra salud. Entonces, como reflexión, el cuidado de nuestra salud y la de los demás está encadenada, está unida, pero a su vez estas dos, unidas así, van de la mano con el emprendimiento. ¿Por qué algunas pruebas moleculares buscan detectar el ARN del virus? Sabemos que el agente patógeno SARS-CoV-2, el coronavirus, es del tipo ARN. Por tanto, el ARN mensajero lleva información hasta los ribosomas en el citoplasma para formar una proteína. Recordemos que el coronavirus tiene en su envoltura glicoproteína, que tiene un importante rol en la interacción entre virus y la célula diana del paciente, ¿no? ¿Qué es la célula diana? Es la célula en la cual una hormona se une a su receptor, se haya determinado o no una respuesta bioquímica o fisiológica. A la pregunta ¿cómo funcionarían las vacunas contra el COVID? Cabe presentar un video para que usted saque sus propias conclusiones. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia.
¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Luego del video que hemos observado, pasemos a un segundo video que nos dará una explicación más profunda aún. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente sesión de aprendizaje.